Siempre creyó que el amor era una distracción, que los sentimientos eran debilidades que costaban demasiado en un mundo donde solo los más fríos sobreviven. Su nombre era Arturo Monteiro, dueño de una de las empresas más grandes del país, un imperio construido sobre la disciplina, la frialdad y un pasado que juraba haber olvidado. Pero esa noche lluviosa, de pie frente a la puerta de un hospital público, algo en su interior empezó a desmoronarse. Una enfermera salió apresuradamente con un bebé en 1200 brazos y una voz frágil detrás de ella llamó su nombre. Una voz que no había escuchado en 5 años. «Arturo». Cuando se giró, el mundo pareció detenerse. Ahí estaba, Clara, la mujer que amó y abandonó cuando más lo necesitaba, pálida, con los ojos llorosos, aferrándose a su vientre vacío como si intentara aferrarse al tiempo. «Es tu hijo», susurró. En ese momento, el CEO, que nunca había llorado ante la derrota, sintió miedo a todo lo que el dinero no puede comprar, por miedo a enfrentarse al pasado que destruyó, y el miedo de descubrir que en el fondo todavía la amaba. Se quedó quieto, con el sonido de las sirenas de fondo mezclado con el repiqueteo de la lluvia. Todo en él gritaba que corriera, como siempre, pero la mirada de ella lo sujetaba como grilletes invisibles. Y cuando vio al bebé en brazos de la enfermera, algo que creía muerto en su interior, despertó. Él no lo sabía, pero esa noche marcaría el fin del hombre despiadado y el nacimiento de alguien que aprendería el verdadero precio del amor. En los días siguientes, Arthur intentó comprender qué había sucedido. Descubrió que Clara había sido despedida de su empresa años atrás, cuando estaba embarazada, que sobrevivía vendiendo dulces en la calle y criando sola a su hijo, sin pedirle nada a nadie. Mientras él acumulaba millones, ella acumulaba cicatrices. El destino, cruel y preciso, había decidido volver a enfrentarlos, y el hombre que creía poder controlarlo todo, ahora no sabía qué hacer con su corazón. Cada noche era una batalla interna, entre el orgullo y la culpa, entre el poder y el amor que intentaba enterrar, pero lo que no sabía era que Clara guardaba un secreto aún más grande, algo que podría cambiar por completo la forma en que veía el mundo y a sí mismo. No quería dinero ni reconocimiento, solo quería que su hijo creciera sin el dolor que ella había experimentado, y por mucho que intentara ocultarlo, el niño tenía los mismos ojos que él. Arthur comenzó a visitarlos en silencio, observando desde lejos. Un hombre acostumbrado a dominar todo, ahora impotente ante una mujer que lo había amado lo suficiente como para perdonar lo imperdonable. Y cuanto más veía a su hijo correr, reír y llamar papá a otro hombre, más le dolía. Ese dolor que el orgullo no cura, esa culpa que el éxito no borra, ese anhelo por algo que él mismo destruyó. Pero el amor tiene una extraña forma de resucitar lo que parecía perdido. Y a veces hay que perderlo todo para aprender el valor de una sola vida. En los próximos días tomaría una decisión que lo cambiaría todo. Una decisión que pondría en riesgo su reputación, su imperio y su propio corazón. Y cuando finalmente volvió a mirar a Clara a los ojos, comprendió que el verdadero poder nunca estuvo en lo que construyó, sino en lo que no logró proteger. Si esta historia te conmovió hasta ahora, suscríbete al canal ahora y comenta. El amor siempre vuelve. Así que sé que crees en las segundas oportunidades. Dicen que el poder cambia a la gente, pero el poder no cambia a nadie. Solo revela quiénes fuimos siempre cuando nadie podía detenernos. Arthur Monteiro era el tipo de hombre al que todos temían, el director ejecutivo que despedía a sus empleados con una sonrisa, que veía los sentimientos como debilidad y creía que el amor era una trampa inventada por los débiles. El mundo lo consideraba un genio, pero detrás de los trajes caros y las historias de éxito había un hombre destrozado, intentando olvidar a una mujer que le hizo sentir algo que juró no volver a sentir jamás: vulnerabilidad. Pero esa noche, el pasado regresó. Una llamada telefónica inesperada, una voz temblorosa al otro lado. «Señor Monteiro, encontramos un bebé con su nombre en el registro». Pensó que era un error, una broma. Pero el destino no se equivoca. Horas más tarde, allí estaba él, de pie frente a una mujer que había dejado atrás y frente al hijo cuya existencia nunca supo. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, el tiempo se detuvo. Clara, la pobre chica que amó antes de convertirse en quien es,
la mujer que desapareció cuando eligió el éxito por encima del amor. Ahora ella estaba allí, exhausta, con el rostro marcado por las cicatrices de una vida que él nunca quiso ver, y en sus brazos el reflejo de un error que lo perseguiría por el resto de su vida. Él es tu hijo, Arthur. Esas 4 palabras destruyeron el imperio que había construido dentro de sí mismo. Él, el hombre que controlaba millones, que hacía temblar el mercado con un gesto, ahora temblaba ante un bebé de ojos marrones. Durante años, Arthur creyó que los sentimientos eran solo distracciones, pero al ver ese pequeño cuerpo respirando el mismo aire que él, fue como si Dios le dijera: ahora, aprende lo que es realmente importante. El problema es que el tiempo no perdona, y el pasado siempre pasa factura. En los días siguientes, Arthur intentó volver a la normalidad. Reuniones, contratos, cenas de negocios, pero el rostro de Clara lo perseguía. El eco de su voz resonaba en cada silencio. Empezó a investigar todo: dónde vivía, cómo vivía, quién era el hombre que ayudó a criar a su hijo. Y cuando lo descubrió, algo dentro de él se rompió por completo. Clara vivía en un barrio sencillo, sostenida por 2 trabajos, y aún así su hijo estudiaba en una buena escuela, gracias a un hombre que no tenía fortuna, pero tenía carácter. Arthur, por primera vez, se encontró pequeño frente a alguien. Podía comprar cualquier cosa menos el respeto que el otro hombre se ganaba solo por estar presente. Todas las noches, el director ejecutivo miraba al techo y se preguntaba cómo habría sido su vida si se hubiera quedado, si hubiera creído que el amor no era debilidad, sino valentía. Pero el orgullo, ese elegante demonio que habita en los hombres exitosos, todavía lo frenaba, hasta el día en que Clara apareció en la recepción de su empresa. «No vine por el dinero», dijo. «Solo quiero que sepa quién eres, antes de irme». Esas palabras rompieron algo que ni siquiera sabía que aún existía dentro de él. Estaba enferma, y su tiempo se estaba acabando. Arthur sintió que el suelo desaparecía. Todo el dinero, el poder, los contratos, nada tenía sentido. El hombre despiadado ahora se arrodilló ante la mujer que destruyó, rogando por una segunda oportunidad. Pero el destino es irónico. A veces nos devuelve el amor solo para ponernos a prueba. ¿Eres digno de él ahora? Si esta historia te ha conmovido hasta ahora, suscríbete al canal ahora y comenta. El amor es caro, así que sé que crees que el destino siempre vuelve a ajustar lo que quedó pendiente. Nadie lo sabía, pero el hombre más poderoso de la ciudad lloraba solo cada noche. De día, era el director ejecutivo al que los periódicos llamaban genio, elegante, sereno, con una mente capaz de convertir cualquier negocio en oro. Pero cuando las luces de la oficina se atenuaron y el ruido de los coches en la avenida se desvaneció, el silencio delató lo que más temía: culpa. Arthur Monteiro construyó un imperio desde cero, pero el precio fue enterrar su corazón. Creía que el amor era sinónimo de pérdida, que si quería ser el mejor, tenía que convertirse en piedra, y eso fue exactamente lo que hizo, hasta el día en que el destino lo obligó a recordar todo lo que intentaba olvidar. Esa tarde, un correo electrónico anónimo llegó a su escritorio. Sujeto: tienes un hijo. Sin explicación, solo una foto adjunta. Un niño de 4 años, sonriendo frente a una escuela pública, con la misma mirada decidida que veía cada mañana en el espejo. Por un momento, Arthur sintió que su corazón se detenía. Era imposible, pero el parecido era espeluznante. Intentó ignorarlo, archivarlo y seguir adelante con las reuniones, pero algo en él comenzó a desmoronarse, como si el pasado estuviera llamando a la puerta, exigiendo una respuesta. Horas después, llamó al número del correo electrónico, y la voz del otro lado fue como un puñetazo en el pecho. Arturo, a voz, se declara, el nombre que no había dicho en 5 años. La chica sencilla que lo amó cuando no tenía nada y que desapareció cuando eligió el éxito. Ella habló poco. Solo dijo: no vine a pedirte dinero, solo pensé que debías saberlo, y colgó. Esa noche se dirigió a la dirección que ella dejó en el correo electrónico. Un barrio pobre, casas con la pintura descascarada, olor a lluvia y tierra. Allí estaba ella, cabello recogido, mirada cansada, una sonrisa que ocultaba el dolor. En sus brazos, niño de la foto, y el reflejo vivo de lo que más negó: la humanidad.
Arthur no pudo decir nada. Clara tampoco. Hubo segundos de pesado silencio, llenos de todo lo que quedó sin decir. Pero cuando el niño lo miró y sonrió, fue como si el mundo entero se detuviera. ¿Eres amiga de mamá? Esa simple frase destruyó al hombre despiadado. En ese momento, se dio cuenta de que la vida había pasado mientras él contaba números y el tiempo le estaba robando lo que realmente importaba. En los días siguientes, Arthur comenzó a visitar el lugar en secreto. Observó desde lejos, dentro del coche negro, cómo su hijo corría por el patio, jugando con un viejo coche de juguete. Cada risa del niño era un cuchillo. Le recordaba todo lo que había perdido por orgullo, por miedo, porque pensaba que el amor era debilidad. Una mañana, Clara lo encontró parado al otro lado de la calle. Ella se acercó, lo miró profundamente a los ojos y preguntó, ¿por qué has venido ahora? Respiró profundamente, sin atreverse a responder, pero añadió, siempre lo tuviste todo, Arthur. Ojalá tuviera el padre que tú nunca fuiste. Esas palabras se quedaron grabadas en su mente durante días. Intentó continuar con su trabajo, pero el rostro de Clara y la mirada del niño lo perseguían. Esa semana canceló reuniones, ignoró a los accionistas y decidió ir a la escuela. Cuando llegó, vio a su hijo siendo humillado por sus compañeros por no tener un padre presente. Arthur se quedó congelado. El niño bajó la cabeza, avergonzado, y eso lo destruyó por dentro. Fue entonces cuando algo cambió. Por primera vez dejó su ego a un lado. Entró en la escuela, se arrodilló ante el niño y dijo con voz temblorosa, «Yo soy tu padre». La gente alrededor se detuvo. Clara, a lo lejos, lloraba, y el niño simplemente sonrió y lo abrazó fuertemente, como si el tiempo hubiera perdonado lo que el orgullo había destruido. Pero el destino todavía tenía algo reservado, porque en el corazón de Clara había un secreto que Arthur aún no conocías, un secreto capaz de ponerlo todo patas arriba y demostrar que, a veces, el amor conlleva la lección más difícil. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal ahora y comenta. El amor vence al orgullo. Así que sé que crees que todavía hay redención, incluso para corazones de piedra. Hay verdades que el tiempo intenta ocultar, pero el destino siempre encuentra la manera de revelarlas. Arthur Monteiro, el hombre al que todos llamaban implacable, estaba a punto de descubrir que no se puede enterrar el pasado sin enterrar el propio corazón. Esa mañana se despertó como siempre, solo, rodeado de lujo, poder y silencio. El espejo reflejaba a un vencedor, pero en su interior sentía el vacío de quien había ganado todas las batallas equivocadas. Y fue ese día cualquiera que todo cambió. Cuando llegó a la empresa, su secretaria lo estaba esperando con un sobre sencillo, sin remitente. Lo abrió sin interés, esperando ver otra propuesta o amenaza corporativa. Pero dentro solo había una foto de una mujer, de Clara, y en sus brazos un niño. El corazón de Arthur se aceleró. El tiempo entre la primera y la segunda respiración se sintió como una eternidad. Aquella mujer, a la que había amado y destruido al mismo tiempo, estaba viva, y con un niño que parecía el reflejo de su propio rostro. Debajo de la foto, una frase garabateada a mano: «Él merece saber quién es su padre». Arthur se rió, tratando de ocultar su pánico. «Otro chantaje barato», murmuró, pero por dentro sabía que no era así. La mirada en los ojos de aquel niño era la misma que veía en el espejo cada mañana. En los días siguientes intentó hacer como si nada hubiera pasado, pero cada encuentro parecía una farsa. Cada brindis con copas de cristal sonaba hueco. El pasado había regresado y ahora estaba llamando a su puerta. Ordenó una investigación, y cuando recibió el informe, sintió que el terreno se desmoronaba. Clara vivía en un barrio sencillo con su hijo de 4 años. Tenía 2 trabajos y siempre sonreía, incluso cuando estaba cansada. Sin lujos, sin ayuda, sin ira, solo fuerza. Arthur pasó horas mirando esa foto hasta que finalmente decidió verlas. Condujo solo hasta las afueras, un lugar al que nunca imaginó regresar. Cuando el coche negro aparcó, la vio desde lejos. Clara sostenía a su hijo enseñándole a atarse los zapatos. Ella se rió y el niño también. Y en esa simple risa, Arthur comprendió que todo lo que había construido no era nada comparado con eso. El muchacho se giró de repente y lo miró directamente, como si lo reconociera. Y en ese instante,
Arthur se quedó congelado. El chico tenía la misma mirada firme, la misma expresión, era innegable. Pero el destino es cruel con aquellos que intentan corregir el pasado demasiado tarde. Antes de que pudiera acercarse, un hombre salió de la casa, abrazó a Clara y besó a la niña en la frente. El padre, o mejor dicho, el hombre que tomó el lugar que debería haber sido suyo. Arthur sintió que algo dentro de él se hacía añicos. Aquel hombre no tenía fortuna, pero tenía todo lo que había perdido: amor, presencia, paz. Y por primera vez en años, el poderoso Sio se sintió avergonzado de quién era. Volvió a subir al coche, pero no podía salir. Se quedó allí, observando desde lejos, como un extraño. Recordó el día que rompió con ella, por las frías palabras que dijo, de las lágrimas que fingió no ver. En ese momento pensé que tenía razón. Hoy comprendí que había cambiado todo un futuro por un trono de oro y soledad. Cuando Clara lo vio, su sonrisa desapareció. Ella caminó hacia el coche, miró por la ventana y dijo con calma: «No vengas a destruir la poca paz que he logrado construir, Arthur». Ahora no. Quería responder, pero no pudo. Y detrás de sus palabras había algo más, un dolor que ella ocultó, algo que aún no sabía. Arthur se fue, pero esa escena no salió de su cabeza. Por las noches soñaba que el niño llamaba padre a otro hombre, y en cada sueño el orgullo moría un poco más, hasta que un día Clara llamó. Su voz era débil. «Arthur, necesito verte». Es sobre el chico. Él se fue, sin seguridad, sin coche de lujo, sin estatus, solo un hombre y el miedo a llegar demasiado tarde. Si esta historia te conmovió hasta ahora, suscríbete al canal y comenta. El destino cobra con intereses, así que sé que crees que el tiempo siempre trae de vuelta lo que dejamos inacabado. Arthur llegó a la pequeña casa con el corazón acelerado entre el miedo y la esperanza. La lluvia caía suavemente y cada paso parecía resonar con el peso de 5 años de arrepentimiento. No sabía qué le esperaba, pero algo en su interior le decía que esta visita no era solo un reencuentro, era un ajuste de cuentas con su propio destino. Cuando Clara abrió la puerta, apenas la reconoció. Sus rasgos eran los mismos, pero había una extraña calma en sus ojos. Ya no era la chica soñadora que había conocido, sino una mujer que había aprendido a sobrevivir sin depender de nadie, ni siquiera de él. Ella respiró profundamente y durante unos segundos los dos se miraron fijamente, como intentando leer lo que el tiempo había escrito en las arrugas y los silencios. «Está durmiendo», dijo, «pero no por mucho tiempo. Ha tenido noches difíciles». Arthur entró lentamente, observando la pequeña habitación donde todo estaba sucediendo. Juguetes esparcidos por todos lados, un simple colchón, el sonido de una respiración ligera que venía del otro lado de la cortina. Por un instante, el hombre despiadado se convirtió simplemente en un padre, un extraño para el hijo que nunca tuvo el coraje de conocer. «Clara, ¿por qué no me lo dijiste antes?». Ella sonrió, pero era una sonrisa amarga, «porque estabas demasiado ocupado, siendo el hombre que el mundo quería que fueras, y yo estaba demasiado ocupado intentando sobrevivir a lo que me dejaste». Bajó la cabeza. Por primera vez en años, Arthur no tenía respuesta. El silencio fue roto por el llanto del niño. Clara lo levantó y miró a Arthur. «¿Quieres abrazarlo?». Sus manos temblaban. Cuando el bebé tocó sus brazos, el tiempo pareció detenerse. Era ligero, frágil, pero soportaba el peso de todo lo que había perdido. Ese pequeño corazón latiendo tan cerca del suyo hizo que algo dentro de él se desmoronara. Los ojos del niño se abrieron y eran exactamente iguales a los suyos. Arthur intentó hablar, pero no le salió la voz. «¿Qué le dices a un niño al que no tuviste el coraje de conocer? ¿Qué le dices a la mujer que te amó y tuvo que crear sola el resultado de ese amor?» «Es hermoso», susurró ella. «Sí», respondió Clara, «y fuerte, incluso sin ti». Estas palabras le impactaron como si fuese una sentencia. Arthur sintió una opresión en el pecho. Quería disculparse, decir que haría lo que fuera para recuperar el tiempo perdido, pero ella simplemente negó con la cabeza. «No vine a pedirte nada, Arthur, ni dinero ni ayuda. Solo pensé que tenías derecho a saber, y él tenía derecho a ver quién eres». Ese «quién eres» sonaba como un espejo, porque en ese instante se dio cuenta, ya no sabía. El hombre en el que se convirtió, frío, calculador, arrogante, no era el mismo hombre que ella amaba, y tal vez nunca lo hubiera sido.
El niño volvió a dormirse, y Clara lo colocó con cuidado en su cuna. Arthur se quedó de pie, observando. Por un momento imaginó una vida diferente. Los tres juntos, una casa llena de risas, un futuro simple y verdadero. Pero esa vida solo existía en su mente. La realidad era diferente. Clara estaba enferma, y el tiempo, cruel, como siempre, ya contaba sus días. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Ella no respondió inmediatamente. Después de un largo suspiro dijo, «Suficiente para decir adiós como es debido». Arthur sintió que el mundo giraba. La mujer que abandonó estaba a punto de irse, y el hijo que apenas conocía se quedaría solo. Desde ese momento supo que tenía que hacer algo, no por culpa, sino por amor, el amor que él negó, que ella sostuvo y que ahora necesitaba ser salvado, aunque fuera en el último minuto. En los días siguientes, Arthur abandonó sus compromisos, canceló viajes y comenzó a cuidarlos en secreto. Pagó a los médicos, trajo medicinas, compró lo que el niño necesitaba, pero sin decir nunca que él era el padre. Clara lo sabía. Ella vio en sus ojos el arrepentimiento de alguien que quería volver atrás en el tiempo, pero ya había perdido la oportunidad. Y una tarde de otoño, mientras el sol se ponía dorado sobre la ventana, Clara tomó su mano y le dijo, «Prométeme que le dirás quién eras, pero, sobre todo, ¿quién decidiste ser después?» Arthur lloró. Lloró como un hombre que finalmente entendió que el amor no es debilidad, es coraje, y a veces la vida te rompe para enseñarte el valor de volver a juntar los pedazos. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y comenta. El amor siempre encuentra un camino, así que sé que crees que todavía hay tiempo para empezar de nuevo, incluso cuando todo parece perdido. Los días que siguieron fueron los más largos de la vida de Arthur. El hombre que, una vez pensó que podía controlar el mundo, ahora se arrodillaba cada noche, pidiendo a Dios que le permitiera a Clara vivir un poco más. Pero el tiempo, implacable como era, no hizo concesiones. Su cuerpo ya no respondía. Le temblaban las manos y sus ojos, antes llenos de luz, ahora solo pedían paz. Arthur permaneció a su lado hasta el último momento, sin más máscaras, sin ningún traje, sin ningún poder, solo un hombre, tratando de redimirse. Esa noche, Clara lo miró con una leve sonrisa y te dijo, «Te amé de verdad, Arthur, incluso cuando me olvidaste. Pero lo más hermoso es que ahora puedo irme en paz, porque sé que nuestro hijo conocerá el hombre en el que finalmente te has convertido». Arthur le tomó la mano, y el mundo pareció detenerse. Las lágrimas fluyeron sin que él se diera cuenta. «Debería haberme quedado», susurró. Ella sonrió débilmente. «Ahora te quedaste, y eso es lo que importa». Y con un último suspiro, se fue, suave, como alguien que entiende que el amor no muere, solo cambia de forma. En los meses siguientes, Arthur experimentó una transformación que nadie creería. Vendió la mitad de sus activos y abrió una fundación en su nombre, Instituto Clara Monteiro, dirigido a madres solteras y niños desfavorecidos. El hombre que vivía para multiplicar ganancias, ahora vivía para multiplicar vidas. El niño, su hijo, creció a su lado. Lo llamaba papá con orgullo, y cada vez que lo hacía, Arthur sentía que su corazón se encogía y sanaba al mismo tiempo. En las paredes de la sencilla casa donde ahora vivían, había fotografías de Clara sonriendo. Ella parecía viva allí, presente, y cada noche, antes de irse a dormir, el niño preguntaba, «Papá, ¿crees que mamá pueda vernos desde el cielo?» Arthur respondió con una sonrisa y lágrimas en los ojos, «Creo que sí, hijo, y creo que por eso el sol brilla tan fuerte cada mañana. Es ella, sonriéndonos». Años después, en una entrevista, un periodista preguntó, «Señor Monteiro, ¿cuándo decidió cambiar?» Arthur miró a la cámara, respiró profundamente y respondió, «El día que me di cuenta de que el amor que perdí era lo único que valía la pena conservar». Miró al horizonte y por un momento juró haber oído su voz en el viento, como si Clara todavía estuviera allí, diciendo en voz baja lo que siempre supo, pero que le llevó toda una vida comprender. El amor verdadero nunca termina, solo espera el momento adecuado para florecer de nuevo.